Eh, la idea de traer el tema de América Latina a un evento sobre México es tratar de superar un problema de autorreferencialidad y localismo que tenemos en el análisis de nuestra realidad nacional. Me parece que es preciso voltear a la experiencia latinoamericana para entender mejor lo que pasa en nuestro país, porque hay muchas lecciones, muchas cosas que aprender de los países hermanos. América Latina, a pesar de los avances democráticos de las pasadas 2 décadas, sigue caracterizándose por la desigualdad material, cultural y política y el limitado acceso de sus habitantes a la condición de ciudadanía, es decir, por la escasez y precariedad de los derechos que realmente pueden ser ejercidos. Y como sabemos todos, una ciudadanía parcial y segmentada no puede ser sustento de una democracia duradera. La ciencia política nos ha acostumbrado a analizar al Estado y a la sociedad por separado, fiel a la tradición liberal. Y si bien es posible localizar una lógica inmanente al sistema político, definido por la búsqueda y preservación del poder, lo cierto es que este proceso está firmemente anclado en las estructuras profundas de la sociedad. Hace ya varios años que el antropólogo, historiador y comparativista Joel Migdal nos viene insistiendo en que es un error fundamental ver a los estados como entidades omnipotentes, unitarias y casi sabias, y que es mucho más pertinente analizarlos como actores en competencia con otros poderes de la sociedad, en permanente negociación con ellos, lleno de contradicciones internas y en proceso continuo de cambio. Su enfoque State in Society, es decir, el Estado en la sociedad, nos debe permitir entender mejor esta mutua co-construcción entre el Estado y la sociedad. Estamos hablando de estados débiles en términos de capacidad operativa e institucional, estados con esquemas precarios de gobernabilidad, con administraciones públicas de baja o muy baja calidad, estados débiles en el espacio de lo local especialmente y que expresan y se entrelazan con sociedades altamente fragmentadas y desintegradas. Hablamos de un tipo de sociedad que es distinta de la sociedad occidental moderna, al menos en su modelo europeo occidental, al menos diferente del modelo de posguerra, que como ya nos explicó Pepe Gundelberg, está en crisis, y sin embargo todavía esa sociedad se mantiene más estructurada, más autoorganizada, y ha tenido históricamente modos de hacerse representar por partidos políticos que más o menos correspondían a grandes clases y grupos sociales. Ciertamente la globalización y la desindustrialización de los países centrales ha traído consigo el colapso de esta vieja correspondencia entre la representación de lo social y la representación política. Sin embargo, todavía la sociedad está altamente estructurada en Europa y el Estado que resultó de la posguerra resultó ser operativo, un Estado que garantiza todavía, aunque cada vez menos, un mínimo de derechos para la inmensa mayoría de la población. La debilidad del sistema de justicia se corresponde con un Estado que funciona al margen de la ley. O sea, si la Constitución no puede aplicarse, si hay que inventarse mecanismos pseudo constitucionales o paralegales para poder gobernar, si todo se basa en pactos, si la centralización de las decisiones en un país federal está en el presidente, si hay que además negociar con tantas fuerzas de manera particular, es lógico que no pueda gobernarse de acuerdo a la ley, y si no se puede gobernar de acuerdo a la ley, pues entonces no conviene que tengamos un sistema de justicia, porque se supone que el sistema de justicia pena a quienes violan la ley. Entonces en el caso particular de México, es una decisión sistémica y una necesidad del régimen autoritario el no tener un sistema de justicia operativo. Y el país pudo funcionar así, pudo funcionar así porque finalmente las víctimas de delitos comunes generalmente eran pobres, no contaban políticamente, no podían protestar. Si las víctimas del delito eran ricos o de clase media, entonces sí se atendía el tema y ahí no se pagaba un precio político. Pero, digamos, cuando llega la crisis terrible de la inseguridad en nuestro país, pues nos encontramos con un sistema absolutamente inoperante, que no importaba que fuera inoperante desde el punto de vista político antes, pero que ahora no está en condiciones de ninguna manera de resolver los retos que nos enfrentamos. Pero eso no solamente es en México, es en toda América Latina en general, con casos más graves como el nuestro, o Centroamérica, donde también es casi inexistente, con la excepción de Costa Rica, que tiene un excelente sistema de justicia, digamos, Ecuador, Perú, etcétera, que tienen gravísimos problemas también, Brasil, que tiene problemas gravísimos también en este campo, y
por supuesto, insisto, tiene mucho que ver con estas estructuras de fondo, con la naturaleza de los estados que estamos analizando. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, la pésima calidad de los servicios públicos, ¿no? Que es malísima. La educación pública y la salud son verdaderamente malísimas en nuestro país y son malísimas también en la mayor parte de América Latina. Y esto no es un problema de recursos. En México el problema de la educación no es tanto un problema de recursos, sino un problema que tiene que ver con la organización del sistema y con la mala calidad de la formación de los profesores, la falta de supervisión, la falta de ética laboral, en general, la politización de la práctica cotidiana de la educación, como lo sabemos muy bien. En la educación básica, dinero no es lo que falta. Lo que sobra es mala calidad, el empoderamiento sindical que impide que haya disciplina y sobre todo una pésima formación en las normales. Me disculpan los que sean aquí egresados de las normales, pero verdaderamente las normales son una zona de desastre en este país. Entonces tenemos ahí problemas de fondo que tenemos que analizar y que dan como consecuencia este problema, además de que funcionamos con muy altos costos y muy bajos resultados en general en todo el sistema educativo. En los sistemas de salud, por ejemplo, se supone que tenemos ahora ya una creciente universalización de la salud a través del Seguro Popular, pero resulta que la calidad es nula, los medicamentos inexistentes, los hospitales saturados. O sea, tenemos un retraso monumental en la creación de infraestructura de salud, de manera que por un lado hablamos de la universalización y por otro lado padecemos la ausencia real de servicios de salud. Asimismo es en otros países de América Latina, no solamente aquí, aunque mal de muchos es consuelo de tontos. Podemos decir entonces, así como una especie de síntesis, que sin Estado no hay ciudadanía, sin Estado no hay manera de exigir derechos, y esta dimensión de la construcción estatal como necesidad imprescindible del desarrollo de la ciudadanía es frecuentemente olvidado u omitido históricamente. Cierro mi participación entonces insistiendo en la urgencia de entender que la política y el Estado en nuestros países están imbricados con un orden social que nos refleja precisamente estos países empobrecidos, estos países fragmentados socialmente, en donde la inmensa mayoría de la población sobrevive como población en el sentido fuerte de la palabra, es decir, como poblaciones contables estadísticamente y no como ciudadanos dotados de derechos. Y lógicamente, esta es una consecuencia histórica de un patrón de desarrollo fallido del capitalismo nacional, es consecuencia de un Estado débil y que solamente era fuerte para el control político, pero no para construir instituciones, ni para construir modelos de desarrollo adecuados, ni para dar servicios adecuados a la población. Y nos lleva también a un problema de que el sistema político, esos sistemas políticos endebles, son incapaces de darle cauce a las necesidades de esa población y son más bien funcionalizados estos sistemas políticos para distribuir pluralmente el clientelismo, que es de alguna forma lo que nos estamos encontrando en México hoy, es decir, la generalización a todos los partidos políticos y a todos los actores de las prácticas priistas, ¿no? Y este es un elemento, insisto, que no es único, es un elemento general y que nos habla entonces de una necesidad de repensar verdaderamente la política, la economía y la sociedad de una manera integral, es decir, no podemos pensar en reformas que atiendan un tema, sino cómo resolvemos un problema mucho más integral. Es decir, reformas, por supuesto, del Estado, una reforma que no se limite a garantizar las mayorías parlamentarias necesarias, que son necesarias indudablemente, pero que el problema del Estado va mucho más allá de eso. Va a los poderes del Estado, va al federalismo que va a analizar al rato, va a las estructuras profundas, insisto, de un Estado fallido casi por completo en el campo de la justicia, por ejemplo, y que necesita ser construido desde abajo con la integración también de la sociedad, no al margen de la sociedad, no a espaldas de ella, que es el riesgo que corremos hoy día. Muchas gracias.